A nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, normas comunes enfocadas en la fase precontractual. Nuestra capacitadora es la ingeniera María Elena Realpe. Mari, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar la presentación relacionada a las normas enfocadas en la fase precontractual del procedimiento de un procedimiento de contratación pública. Mari, por si acaso se silenció tu micrófono. Así, mil disculpas. Empezamos. Para considerar, es importante tomar en consideración, valga la redundancia, lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como la normativa secundaria, que es la Resolución Externa 134, emitida en el año 2023, que se encuentra hasta el momento actualizada con la Resolución 139 de 2023. También es importante considerar los procedimientos, los modelos de pliegos emitidos por CERCOC y la documentación relacionada al objeto de contratación, que son normas conexas relacionadas al objeto de la contratación. En este momento vamos a hablar sobre la fase contractual de un procedimiento de contratación pública. Entonces, primero que todo vamos a indicar cuántas fases tiene el procedimiento de contratación pública. El procedimiento de contratación pública tiene la fase preparatoria, la fase precontractual, la fase contractual y la fase postcontractual. En este momento vamos a referirnos a la fase precontractual, que es la fase que comienza con la publicación de la convocatoria hasta la adjudicación. Esa es la fase precontractual. Es decir, para esta fase ya la entidad tiene que tener listo el pliego, listos los documentos que forman parte del pliego, como especificaciones técnicas, términos de referencia, la certificación de disponibilidad presupuestaria, el estudio de mercado, el informe de necesidad, la delegación de competencias, así como otros documentos relacionados a la fase preparatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, con todos estos documentos, la entidad publica el pliego y los documentos que lo acompañan, entrando a la fase precontractual. Entonces, en esta fase precontractual, la entidad al publicar el pliego, ¿verdad? A través del SOCE, entramos a la fase de preguntas, respuestas, aclaraciones, la fase de entrega de ofertas, la fase de convalidación de errores, la fase de evaluación de ofertas, así como la fase de adjudicación. Entonces, todo esto, estos pasos corresponden a la fase precontractual. Es decir, dentro de esta fase precontractual hay una interacción tanto entre la entidad contratante como con el proveedor del Estado. Entonces, continuamos. En la fase de preguntas, respuestas y aclaraciones, los interesados podrán realizar las preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal de compras públicas. Los pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes. Entonces, en esta fase, la entidad publica, al momento de
entidad publica el pliego, también automáticamente se publica el cronograma del procedimiento. Entonces, se debe seguir la secuencia. En la fase de preguntas, respuestas y aclaraciones es la fase donde los proveedores tendrán la oportunidad de revisar el pliego publicado por la entidad contratante, revisar cualquier duda que genere toda la información publicada por la entidad, de ser el caso, hacer las preguntas que correspondan, y que de esta manera la entidad contratante, a través de la comisión técnica o la persona delegada asignada al proceso, podrá responder las mismas, y estas preguntas realizadas por los proveedores deben ser emitidas de manera motivada, conforme a la normativa legal vigente, de tal forma que permita esa aclaración, esa participación de los proveedores participantes. Esto a nivel general de todos los procedimientos de contratación pública, tanto para procedimientos de régimen común como para procedimientos de régimen especial. Entonces, las entidades, los proveedores podrán realizar las preguntas en base al artículo 72 del reglamento. Las entidades podrán responder las preguntas y aclaraciones, de ser el caso, en base al artículo 73 del reglamento. Adicionalmente, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de aclaraciones, podrá modificar los pliegos la entidad contratante, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. Entonces, es la oportunidad de los proveedores de hacer las preguntas para que al final puedan llenar su oferta sin ningún inconveniente, sin ninguna duda. Si necesitan alguna aclaración por parte de la entidad contratante al pliego, algo que de repente no esté claro, las entidades puedan aclarar, y todas estas aclaraciones o respuestas a las preguntas deberán ser publicadas de manera obligatoria a través del portal por parte de la entidad contratante, y ese documento debe ser publicado a través del mismo procedimiento de contratación pública. Entonces, de esta manera también la entidad está cumpliendo con lo establecido en el artículo 14 del reglamento general, así como el artículo 6 de la normativa secundaria. En lo relacionado a la cancelación del procedimiento, la normativa nos indica que la entidad contratante podrá cancelar el procedimiento desde la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de ofertas. Es decir, una vez que la entidad publica el pliego, publica la convocatoria, la entidad podrá cancelar el proceso, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando no persista la necesidad, cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato. En este caso, tendría que hacer un nuevo procedimiento por violación sustancial de un procedimiento contractual. Cuando la entidad haya omitido, por ejemplo, basarse en el articulado de la norma de la contratación pública. La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. Es decir, la entidad, una vez que cancela el procedimiento, de persistir la necesidad, podrá nuevamente lanzar el proceso y sin ningún tipo de indemnización o reparación a los participantes. En lo que respecta a la presentación de ofertas, ya pasamos la fase de preguntas, respuestas, aclaraciones. Ahora entramos conforme el cronograma del procedimiento, a la etapa de presentación de ofertas. Nos dice la normativa: en ningún procedimiento de contratación, cualquiera que sea su monto o modalidad, se cobrará valor alguno por la participación de los oferentes en lo que tiene que ver con sus ofertas. La oferta se deberá presentar
únicamente a través del portal de compras públicas hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente de conformidad a lo establecido en el artículo 31 y 32 del Reglamento General, así como el artículo 20 de la normativa secundaria. Entonces, en este caso, los proveedores deben crear su oferta. Si es para procedimientos de régimen común, deben crear su oferta a través de un aplicativo denominado Módulo Facilitador de la Contratación Pública, MFC. Para ofertas, debe subir su oferta obligatoriamente a través del SOCE, ingresando con sus credenciales, seleccionando el proceso y enviando en la etapa que corresponde. Si no envía la fecha límite, de acuerdo al cronograma presentado por la entidad contratante, pues ya no podrá enviar su oferta. Entonces, es importante que estén pendientes los proveedores, así como las entidades pendientes en las fechas del cronograma del procedimiento de contratación. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En caso de detectarse la vinculación establecida en el numeral 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, es importante que los proveedores tengan presente que la entidad podrá descalificar ofertas cuando existan vinculaciones. Esta vinculación la deberá determinar en base al anexo 5 de la normativa secundaria. Apertura e integridad de las ofertas. Una vez que ya estemos en la fecha límite de entrega de ofertas, pasamos a la apertura e integridad de las ofertas, que será dentro de la hora límite de finalización de la entrega de ofertas. Entonces, la normativa nos indica en el artículo 77 que el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado o la comisión técnica aperturará en acto público las ofertas 1 hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en las correspondientes actas. En este caso, en el acta de apertura de oferta, que es un documento obligatorio relevante de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del reglamento y 6 de la normativa secundaria. Luego de la apertura de ofertas, la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En este caso, la entidad deberá revisar la normativa, tanto en la ley, el reglamento, la normativa secundaria, así como los modelos de pliego. Lo que respecta a la convalidación de errores de conformidad a lo establecido en el artículo 79 del Reglamento General, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, nos indica que las ofertas, una vez presentadas, no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante dentro del término de 2 días y un término de máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Entonces, la entidad podrá solicitar el pedido de convalidación de errores a través del portal institucional del CERCO y podrá realizar el cambio de cronograma correspondiente de tal forma de establecer un plazo para la entrega de documentos convalidables.
Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes a través del portal de compras públicas. Es decir, todo se deberá realizar a través del sistema oficial de contratación del Estado. Asimismo, los proveedores deberán responder las respectivas convalidaciones de errores a través del mismo sistema. Convalidación de errores de forma. De conformidad con lo establecido en el artículo 79, indica que se entenderá por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumillas, certificación de documentos. Dicho término lo fijará, como habíamos establecido, la entidad contratante en relación al procedimiento de contratación y la complejidad del mismo, de acuerdo a la información que requiera la entidad. Entonces, tenemos que el pedido de convalidación será dentro de un término de 2 a 5 días. Entonces, dentro de ese periodo, la entidad podrá solicitarle a los proveedores los documentos a convalidar. Asimismo, dentro del periodo de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta. Por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. Es importante que los proveedores estén pendientes dentro del cronograma del procedimiento cuando la entidad realice los pedidos de convalidación de ser el caso, ¿no? Esta competencia la tiene exclusivamente la entidad contratante. Es decir, no necesariamente si la entidad contratante pide convalidación de errores o no le pidió convalidación de errores a los proveedores, no significa que la oferta está entregada de conformidad a lo solicitado por la entidad, porque puede ser errores no convalidables, ya sea la descalificación de la oferta, por tanto la entidad no solicita convalidación de errores. Entonces, es importante que los proveedores estén pendientes en estos pedidos de convalidación para que entreguen en el debido tiempo, en el debido cronograma establecido por la entidad, para que su oferta sea evaluada y pueda avanzar en el proceso de contratación pública. Porque la no entrega del pedido realizado por la entidad contratante también es motivo de descalificación. Notificación de la convalidación. El pedido de convalidación de errores será notificado a todos los participantes en el procedimiento cuya oferta deba ser convalidada. No será posible ejercitar requerimientos de convalidación genéricos dirigidos a todos los participantes del procedimiento o sin que se haya establecido claramente el error individual que se requiera subsanar. Asimismo, deberá estar claramente detallado y motivado, de modo que no haya dudas respecto del error que se solicita convalidar y deberá contener necesariamente la justificación respectiva. Es importante que la entidad detalle claramente cuál es el error a convalidar o cuál es el documento a convalidar por parte del proveedor de manera detallada y motivada, y asimismo el proveedor poder dar las respuestas correspondientes y analizarlas, porque a veces puede pasar que la entidad le pida algún documento y el proveedor considere que ese documento ya fue enviado, pero el proveedor debe analizar si en efecto lo envió. Entonces, debe, para asegurar su calificación, aunque él considere que ya lo ha enviado, debe enviarlo. Es decir, debe cumplir con lo solicitado por la entidad contratante. Errores de naturaleza convalidables. De acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la normativa secundaria, es la resolución 134 de 2023, nos indica, aquí vamos a dar como un resumen de los errores que son de naturaleza convalidable según lo establecido en el artículo 116. Entonces, aquí es importante que las entidades contratantes igualmente verifiquen el artículo
lo complementen. O sea, esto es una capacitación a nivel general de un procedimiento de contratación pública. Entonces, ¿cuáles son los documentos de naturaleza convalidables según el artículo 116 de la normativa secundaria? Nos indica la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas. Siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de la presentación de ofertas. Entonces, supongamos que la entidad haya pedido un permiso de operación para la persona jurídica, un permiso de operación para las empresas de transporte institucional de los servidores públicos, por ejemplo. O sea, uno de los objetos de la contratación, el proveedor lo haya establecido dentro de su oferta, haya detallado que lo ha presentado. Sin embargo, la entidad observa que el documento no está vigente. Sin embargo, el proveedor lo ha referido en su oferta. La entidad podrá solicitar la convalidación de ese documento. Puede ser que sea alguna confusión. El proveedor, teniendo ese documento vigente hasta la fecha de presentación de oferta, lo presenta, ¿verdad? Pero si bien un proveedor lo refiere en su oferta y después de la fecha límite de presentación de ofertas, tiene el documento, es decir, con una fecha posterior a la fecha límite de presentación de ofertas, entonces ese documento ya no sería tomado como un documento de soporte dentro de la oferta técnica, porque lo tienen una fecha posterior a la presentación de oferta. Entonces, es importante considerar aquello. También nos indica la normativa que las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con relación a los documentos de soporte probatorios de una determinada condición se considerarán errores convalidables. Por consiguiente, solo podrá requerirse la información constante en el formulario que no se haya adjuntado como documentación de soporte de la oferta. Y mientras el proveedor lo refiera, la entidad podrá convalidarlo, porque forman parte de los documentos de soporte probatorio de una determinada condición. Otros documentos a convalidarse, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la normativa secundaria, es cuando los proveedores podrán aclarar o ampliar una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta. Esto incluye información detallada de los formularios. Cualquier oferta presentada con firma manuscrita digitalizada, sus anexos o certificados en los procedimientos en los que el sector haya establecido la obligación de emplear firma electrónica. La convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con firma electrónica. Entonces, mientras aquellos documentos estén firmados de manera manuscrita, la entidad podrá convalidarlos. Es decir, que sean firmados de manera electrónica de conformidad a la obligatoriedad establecida en el artículo 31 y 32 del Reglamento General de la Ley Orgánica, así como a lo establecido en el artículo 20 de la normativa secundaria. Asimismo, la entidad podrá solicitar convalidación de errores a documentos que el proveedor haya utilizado una firma electrónica diferente a lo determinado en la codificación, en la normativa secundaria, para que lo firme conforme el aplicativo determinado por el MINTE, que es la firma, en este caso firma S. Tenemos ahora los errores no subsanables de conformidad a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Los errores no subsanables son la omisión de la firma en el formulario de la oferta. Eso es
un error no subsanable, la alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso de cualquier otro numeral del formulario de la oferta. Es decir, los formularios que presenten los proveedores deben ser íntegros y estén de conformidad a lo publicado por la entidad contratante, está de conformidad a los formatos establecidos por CERC. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente. Entonces, es importante que los proveedores presenten todos los formularios, todos los apartados que forman parte del formulario único de la oferta. Entonces, y de acuerdo a la persona natural o jurídica deberán ser llenados, y cuando no aplique, establecerse la no aplicabilidad. Otro de los errores no subsanables es la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Entonces es importante que los proveedores cumplan con todos los requisitos mínimos establecidos por la entidad contratante en el pliego. Si omiten algún requisito, pues sería un error no convalidable. Prohibición en la convalidación. De acuerdo a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, nos indica que las entidades contratantes podrán, durante la etapa de convalidación de errores y bajo este tenor, requerir a los oferentes la justificación, presentación o acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego del procedimiento. Es decir, las entidades no podrán, durante la etapa de convalidación, es decir, podrá la entidad convalidar documentos siempre y cuando la entidad sean documentos que se hayan establecido en el pliego. Entonces, no podrá solicitar otros documentos que no haya sido establecido y obviamente los pida en la etapa de convalidación de errores, porque la entidad podrá hacer aclaraciones dentro de la etapa pregunta, respuesta, declaraciones. En la etapa de aclaraciones, la entidad podrá modificar el pliego, podrá requerir podrá modificar el pliego con algún requisito adicional, pero está dentro de la etapa. Entonces, dentro de la etapa de convalidación de errores, no se podrán pedir requerimientos que no hayan sido establecidos dentro del pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. Entonces, queda prohibido pedir algún documento que no haya sido establecido dentro de la convocatoria del procedimiento o dentro de alguna modificación o aclaración al pliego de conformidad al artículo 73 del reglamento. En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información que no se encuentren referidas en la oferta. Respecto a la evaluación de ofertas, ya entramos a la fase de evaluación de ofertas. Pasada la etapa de convalidación, de que exista convalidación o de que no exista convalidación de errores, pasamos a la etapa de evaluación de ofertas. En esta etapa, el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado o la comisión técnica examinará las capacidades técnicas, económico-financieros o jurídicas y la calidad según los parámetros establecidos en el pliego. Como resultado de la evaluación se dejará constancia en la correspondiente acta, en la que además se deberá consignar la verificación de inhabilidades de los oferentes participantes y socios, partícipes o accionistas en el caso de las personas jurídicas, utilizando los medios establecidos para el efecto. Entonces, es muy importante que las entidades contratantes en la etapa de evaluación de ofertas consideren asimismo la verificación de inhabilidades, de conformidad también a la disposición
General Séptima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es un requisito obligatorio y que debe estar consignado dentro del acta de evaluación de ofertas. Y todos estos documentos deben estar obligatoriamente publicados a través del portal, considerando la información relevante establecida en el artículo 14 y siguientes del reglamento, así como del artículo 20 y siguientes de la normativa secundaria. Causas de rechazo y descalificación de las ofertas. El reglamento en el artículo 82 nos indica cuáles son las causas de rechazo y descalificación de las ofertas. Tenemos por no haber convalidado la oferta en el tiempo y en la forma dispuesta. Es decir, si el proveedor no entrega el documento de convalidación solicitado por la entidad contratante, pues también puede ser un rechazo de descalificación de la oferta. Puede ser un motivo de descalificación de la oferta. La existencia de errores no convalidables, motivo de descalificación de ofertas. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología cumple o no cumple. En este caso, por ejemplo, tenemos procedimientos bajo la metodología cumple o no cumple, que es la subasta inversa. Tenemos la menor cuantía. Entonces, los proveedores deben cumplir todos los requisitos, las condiciones de participación establecidos por la entidad contratante en el pliego. Entonces, si uno de aquellos requerimientos no es presentado por el proveedor, entonces es motivo de descalificación de la oferta. Tenemos también que la omisión en la declaración del beneficiario final en la presentación de la oferta. Entonces, la declaración del beneficiario final está dentro de los formularios y de los diferentes apartados que constan dentro del formulario único de la oferta, y obligatoriamente los proveedores participantes deben llenar dicha información. Entonces, si no la llenan, pues es un motivo de descalificación de ofertas. En ningún caso se solicitará copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas. Únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. Entonces es importante considerar lo detallado de conformidad que lo establecido en el artículo 82 del reglamento. Tenemos la metodología de evaluación de las ofertas, de conformidad que lo establecido en el artículo 86 del reglamento. Tenemos la metodología que se va a determinar o a verificar o evaluar las capacidades técnicos, económicos, financieros o jurídicos según correspondan, que son requeridas a través de los parámetros de evaluación solicitados por la entidad contratante en el pliego. Entonces, tenemos, dependiendo del procedimiento de contratación, tenemos la metodología cumple o no cumple, y también tenemos la metodología cumple, y una vez que cumplan los requisitos mínimos obligatorios, ahí vendría la modalidad por puntaje. Entonces, en lo que se refiere a la metodología cumple o no cumple, la entidad deberá utilizar una única etapa de evaluación a través de la metodología cumple o no cumple. En este caso, tratándose de subasta inversa electrónica, menor cuantía de obras, bienes o servicios, y también la contratación directa de consultoría. Entonces, para estos procedimientos será la metodología cumple o no cumple. Cumplimiento de requisitos mínimos obligatorios. Esa será la metodología de evaluación. En lo que respecta a la metodología, que tiene dos modalidades, que el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios pasarían a la etapa de evaluación por puntaje. Solo con los oferentes calificados en la metodología cumple o no cumple, pasan a la segunda etapa, que es la evaluación por puntaje, y toda esta evaluación se ingresa a través del SOCE, a través del portal institucional del CERCO. Es importante también que los oferentes que presentan su oferta son los que van a ser
los únicos que podrán ser evaluados. Continuamos. Reglas de participación. Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación de oferentes que participen en los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Deberán considerar la experiencia técnica del oferente, el tiempo de existencia legal de las personas jurídicas y el patrimonio de las personas jurídicas de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la normativa secundaria para personas jurídicas. En lo que respecta a la adjudicación, es importante considerar lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como lo establecido en el artículo 6, numerales 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para poder realizar por parte de la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado, comisión técnica, la adjudicación del procedimiento de contratación pública a través de una resolución motivada. Entonces, esto es resolución motivada en base a los indicados. En el caso de adquisición de bienes o contrataciones de servicios mediante los procedimientos de cotización, licitación y ferias inclusivas, los pliegos puedan prever adjudicaciones parciales o por ítems. Por ejemplo, si es una subasta, por ejemplo, si es una feria inclusiva, la entidad requiere cierta cantidad de bienes, ¿verdad? Pero como las ferias inclusivas son de adjudicaciones parciales, la entidad podrá realizar las adjudicaciones parciales por ítem. La adjudicación podrá ser por ítems, porque si la entidad requiere 50,000 pares de zapatos, solo tiene 40,000 pares de zapatos, podrá adjudicar los 40,000 pares de zapatos. Es decir, en este caso sería por ítems. Y la adjudicación parcial, en caso de querer 50,000 pares de zapatos, puede distribuirlos de acuerdo a los parámetros definidos y al procedimiento de inclusión de parámetros de evaluación, podrá adjudicar más de un proveedor. Entonces, ¿en base a qué la entidad contratante podrá realizar la adjudicación? En base a lo establecido en el artículo 6, numerales 17, 18 y 19. Entonces, ¿a qué se refieren estos numerales? El numeral 17 se refiere a la adjudicación de bienes y servicios normalizados. El numeral 18 a la adjudicación de bienes y servicios no normalizados, obras. Numeral 19 se refiere a la adjudicación de procedimientos de consultoría. Entonces, en lo que respecta a bienes y servicios normalizados, la oferta que, cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferta el precio más. Por ejemplo, aquí tenemos el procedimiento de subasta inversa electrónica, dentro del procedimiento puede darse el caso de considerar solamente el precio más bajo. Por ejemplo, en una subasta inversa electrónica, si todos cumplen si los proveedores, al momento de presentar su oferta, por ejemplo, cumplen con el umbral del VAE establecido por la entidad contratante y uno de ellos ofrece el precio más bajo, pues ganará aquel oferente que ofrece el precio más bajo. Bienes y servicios no normalizados es la oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, en que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.
En lo que tiene que ver con la consultoría, el criterio de consultoría para poder realizar la adjudicación, el artículo 6, numeral 19, establece el criterio de calidad y costo con el que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los pliegos correspondientes y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%. En este caso, el costo se refiere a la oferta económica y la calidad se va a referir a la oferta técnica. Entonces, la oferta técnica podrá tener por ejemplo, podrá tener un puntaje de 80 y la oferta económica un puntaje de 20, por ejemplo. O la oferta económica podrá tener un puntaje de 10 y la oferta técnica un puntaje de 90. Lo importante es que la oferta económica no supere el 20%. Entonces, esos son las consideraciones que deberá tener la entidad en cuenta al momento de la adjudicación de una obra, bien, servicio o consultoría dentro del procedimiento de contratación pública. Los términos, el término para la adjudicación del procedimiento es importante también considerar lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la que nos indica que en los procedimientos de contratación pública la resolución de adjudicación se emitirá en un término no mayor a 3 días. Un término no menor a 3 días contados a partir de la fecha de emisión de la actuación que pone fin la etapa de calificación de oferta, puja o negociación. Puja en caso de una subasta inversa, negociación también en caso de una subasta inversa, por ejemplo. Entonces, una vez que termina la etapa de puja, la etapa de negociación o la etapa de calificación de ofertas, la entidad podrá realizar o emitir la resolución de adjudicación ya a partir del tercer día. Es decir, dar un tiempo establecido en caso de que alguien pueda ocupar aquella adjudicación o pueda haber un reclamo por aquel acto administrativo. Una vez emitida la resolución de adjudicación, las entidades contratantes deberán publicarla en el portal del CERCOC en el término de un día. Si no se adjudicara el procedimiento en un término máximo de 10 días, es decir, el proceso sigue por adjudicar, es decir, la entidad finalizó la calificación, o se finalizó la puja, o finalizó la negociación, la entidad no adjudica en el término de 30 días, contados a partir de la fecha de la emisión del acto administrativo que pone fin a la etapa de calificación, puja, negociación, según corresponda, la entidad deberá informar de manera motivada al CERCOC las razones económicas, técnicas o jurídicas por las cuales no se realizó la adjudicación o la declaratoria de desierto del procedimiento a efectos de que el CERCOC realice el control respectivo y ejerza las atribuciones que le confiere la ley. Para proseguir con la adjudicación fuera del término establecido, la entidad contratante justificará motivadamente en la resolución de adjudicación que la necesidad persiste, la necesidad institucional persiste y la oferta a adjudicarse continúa siendo la más favorable técnica y económicamente. Y asimismo es importante que también la entidad verifique si todavía la adjudicación le permite superar los costos al proveedor. Declaratoria de desierto. También dentro de las normas comunes a los procedimientos de contratación pública tenemos la sección relacionada a la declaratoria de desierto establecida en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando la entidad podrá declarar desierto un procedimiento. Entonces, de manera total o parcial en los siguientes casos. Por no haberse presentado ofertas, entonces la entidad podrá declarar desierto el procedimiento. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas presentadas o la única oferta presentada. Es una causal para la declaratoria de desierto. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario,
siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente. Asimismo, se podrá declarar desierto por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o las únicas presentadas. Si una vez adjudicado el contrato se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario. Entonces, bajo estas causales, la entidad podrá declarar desierto el procedimiento en base a lo establecido en la ley, artículo 33. Asimismo, se establece que una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo, su reapertura. La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente. Podrá declararse el procedimiento desierto parcial cuando se hubiere convocado a un proceso de contratación con la posibilidad de adjudicaciones parciales o políticas. Entonces, aquí, por ejemplo, teníamos el de la feria inclusiva, que se declara desierto, por ejemplo, los productos que no pudieron ser adjudicados. La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. Y lo importante es que la declaratoria de desierto que se emite bajo una resolución deberá ser de manera motivada en base a estos enunciados. Y hasta aquí quedaríamos con las normas comunes relevantes de un procedimiento de contratación pública enfocados en la fase precontractual, en la fase de publicación del procedimiento hasta la fase de adjudicación. Entonces aquí nos acompaña Anita. Sí, dime. Dame un Genial. segundito, por favor. Sí, dame un segundito. Ya, perdón, María estaba con un inconveniente en mi mouse, ya lo solventé. Ahora sí, ¿te parece si pasamos a las preguntas? María, ¿estás con el micrófono silenciado? Sí, por supuesto, se puede continuar con las preguntas. Ya, tenemos una consulta. El acto público para la apertura de ofertas quiere decir que para esto se deba convocar mediante Zoom a los que ofertan o se convoca presencial. Por favor, solicita que aclaremos este tema. Lo que tiene que ver con el acto de apertura de ofertas, la normativa establece que se podrá realizar de manera pública el acto de apertura de ofertas. Entonces, podría ser presencial o a través, como lo determina la entidad contratante, porque en la normativa no se establece por qué medios será la apertura de ofertas. Listo. Nos consultan también cuando el delegado para la fase precontractual determina que no hay errores para convalidar. ¿Se puede cargar esta acta al momento de calificar o debe ser en la etapa de convalidación de registro? Por ejemplo, se carga y se despliega para volver a cargar a todos los oferentes. El acta de el documento en que la entidad determine que no existe convalidación de errores puede ser comunicado y publicado dentro de la fase de evaluación de convalidación de errores, porque es un documento relevante dentro de esa fase precontractual. También lo podrá la entidad publicar en la fase de calificación de ofertas. Hay entidades que dentro del documento calificación de ofertas incluyen también la fase de convalidación de errores, que cuando no hay documentos a convalidar, lo detallan dentro de ese documento. Ya. O Otra sea, consulta. es No, sí, perdón, sigue muy, nomás. sí, es importante que la entidad que igualmente lo establezca, porque si no se convalida algún documento, la entidad tiene que tener ese documento de sustento, independientemente de que no haya publicado ninguna convalidación, porque dentro del SOCE hay una sección donde se
puede revisar si existe convalidación o no existe convalidación. Si no existe convalidación, la entidad tiene el documento, tiene la información de que no hubiera un documento que convalidar. Entonces, es necesario que lo establezca. Esa información sea pública dentro de la fase correspondiente. Es decir, la fase de convalidación está concatenada con la fase de calificación de oferta. Ok, nos consultan, ¿cuál es el medio de verificación del patrimonio de una persona jurídica? El medio de verificación del patrimonio de una persona jurídica lo verificamos en el artículo 37 de la normativa secundaria, que también está como parte de un anexo de la misma normativa secundaria. La entidad deberá realizar los correspondientes cálculos. En este caso, el medio de verificación, lo que tiene que ver con patrimonio, como lo dice el artículo 37, también es a través de la declaración del impuesto a la renta del último periodo fiscal. Listo. Nos consultan también, en subasta o licitación, ¿es válido en la etapa de estudio de mercado solicitar la cotización por mail a los proveedores? ¿Perdón? Disculpe, no. A ver, en subasta o licitación, Ya, ¿es válido en la etapa de estudio de mercado solicitar la cotización por mail a los proveedores? la cotización por mail. Ya. Eso ya le corresponde a la entidad contratante. Recordemos que tenemos una herramienta, la herramienta necesidades de contratación, donde las entidades contratantes pueden solicitar las cotizaciones por ese medio. Sin embargo, es una herramienta que no es obligatoria, o sea, podrá solicitarse, podrá requerir las correspondientes cotizaciones, pero no es de una forma obligatoria, o sea, no se establece obligatoriedad. Entonces la entidad lo puede solicitar por sus medios para definir el estudio de mercado. Y obviamente el estudio de mercado lo deberá considerar en base al artículo 53 de la normativa secundaria, artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Debe contener todos esos numerales. Listo. También nos consultan, ¿qué pasa con el proveedor que gana la puja pero no cumple el BAE? Bueno, cuando la entidad contratante publica un procedimiento de contratación pública, escoge un CPC, que este CPC ya tiene incorporado el umbral del BAE. Si el umbral del BAE es el 30%, vamos a suponer, para que una oferta sea considerada de producción nacional, el BAE de la oferta del proveedor debe ser 30 o superior a 30. Entonces, de esta manera va a poder ganar un proceso de la subasta inversa a través de una puja, si su precio es el más bajo. Por ejemplo, si no cumple con el umbral del BAE, es decir, su oferta sería, aunque su oferta sea la más baja, no va a ser la oferta considerada para la adjudicación. Entonces, es importante que los proveedores tomen en cuenta aquello, porque de repente hay un proveedor que dice, bueno, mi oferta fue la más baja, porque la entidad no me adjudicó. Entonces, porque no cumplió con el umbral del BAE, que su oferta era la más baja, no cumplió con el umbral del BAE, por eso el sistema no le permitió a la entidad escoger aquel proveedor cuya oferta era la más baja. Entonces, es importante que para que los proveedores puedan asegurarse ganadores de un proceso, deben cumplir con el umbral del BAE, pero obviamente con información fidedigna. No es el hecho de cumplir con el umbral del BAE, es que van a, por ejemplo, que sea una oferta extranjera y consideren que para cumplir con sea una oferta que no sea de producción nacional, para querer ganar un proceso, la entidad, el sistema le va a adjudicar a esta persona que no dio información fidedigna. Puede ser que por no presentar información fidedigna, el sistema le permita a la entidad escoger a una persona que realmente no produce o el producto en el Ecuador, por ejemplo, o que su oferta no sea de producción nacional. Entonces, es allí donde la entidad también deberá verificar la existencia de una línea de producción y podrá sustentar la descalificación del proveedor si es que no cumple o solicitar al CERCOC. Asimismo, la determinación si en efecto el proveedor es un productor nacional. Entonces, es importante que para la presentación de las ofertas, los proveedores
ingresen información fidedigna del producto a ofrecer dentro de su oferta. A veces puede ser que en una subasta inversa electrónica, por ejemplo, presentaron la información correcta, hasta el momento cumplían con el umbral del buy, pero bajaron mucho su oferta. Entonces, eso hizo que al aplicar la fórmula correspondiente, el mismo sistema considere que el oferente no presenta una oferta de producción nacional. Ok, tenemos otra consulta. En la declaratoria de desierto de un proceso, al realizar la reapertura, se inicia inmediatamente con la misma documentación generada en la etapa preparatoria o debe elaborar todo nuevamente, en un supuesto caso de que se omitió un documento relevante por parte de la entidad contratante. Ya. Sí. Entonces, pero cada procedimiento tiene su expediente, ¿verdad? Entonces la entidad eh, deberá tener un expediente relacionado al procedimiento de contratación pública. Por ejemplo, si hablamos del pliego, deberá elaborar nuevamente el pliego porque hay una nueva numeración del pliego. Entonces, si hablamos de estudios de mercado, y si ha pasado, por ejemplo, 6 meses donde la entidad nuevamente quiera reiniciar el proceso, debe actualizar ese estudio porque es posible que todo haya cambiado, los precios hayan subido, los precios hayan bajado, entonces no esté acorde a la realidad. Entonces, si hablamos del estudio de mercado, es importante considerar lo establecido en el artículo 23 de la ley, que indica que se deban presentar estudios, los estudios deben ser actualizados. Entonces, en este caso, la entidad deberá determinar nuevamente. Deberá considerar los documentos que necesiten actualizarse. Por ejemplo, si la entidad realiza la delegación de funciones para la conformación de la comisión técnica y detalla que es el procedimiento tal, con número tal, entonces si ya cambió la numerología, debe volver a realizar ese documento con la numerología que corresponda. Entonces, la reapertura de un proceso de contratación incluye los documentos relacionados a ese proceso de contratación. Ya, listo. Mari, ¿te parece si empezamos? En este momento voy a poner la encuesta de la capacitación del día de hoy, ¿te parece? Y voy también a Sí, remitir está nuevamente bien, me a parece nuestros bien. participantes la presentación del día de hoy. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mari. Listo, en este momento ya se encuentra en sus pantallas, por favor. Denme un minutito, se le está demorando el sistema. Listo. En este momento ya se encuentra, por favor, en sus pantallas la encuesta. Recuerden que si están en dispositivos móviles, la misma se presenta en la última pantalla, por favor, para que nos ayuden llenándola. Por favor, recuerden que les aparece como una ventana emergente la encuesta para que nos ayuden llenando. Muchas gracias, Mari. Voy a finalizar en este momento la grabación. Muchísimas gracias.